Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al primer taller de formación para pacientes de este año 2022, organizado por Solti. Este año seguiremos haciendo los talleres en este formato online porque, bueno, alguna cosa buena nos ha traído el COVID, la pandemia, y nos habéis comentado que es un formato práctico que os permite también poder recuperar toda la información de la que aquí hablamos y porque queda grabada en el canal de YouTube, y que eso es muy útil para vosotros. Por lo tanto, continuamos con este formato. Este año hemos incorporado una novedad, y es que el testimonio de una paciente lo haremos otro día a través de Instagram Live. Así hoy podremos hacer las charlas un poco más extensas, un poco más tranquilas, sobre todo incorporando el máximo número de preguntas que tenéis que hacer a través del chat de YouTube. En la encuesta que os pasamos de otros talleres hemos visto que una de las cosas que más os interesa es estar al día de las últimas novedades en tratamientos para el cáncer de mama. Absolutamente normal, lo entendemos perfectamente. Así que en este primer taller vamos a hablar justamente de eso, de cuáles son las principales novedades que se han presentado en el congreso que conocemos como el Congreso Mundial de Cáncer de Mama, que se celebra cada año en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. Este pasado año fue en diciembre, siempre es en diciembre, este pasado año fue entre el 8 y el 12 de diciembre. Yo misma empezaré el taller de hoy presentando una primera charla en la que hablaré de los avances, sobre todo en enfermedad localizada, es decir, cuando la paciente presenta una tumoración únicamente localizada en el pecho y como máximo afectando los ganglios locorregionales. El doctor Rodríguez Sánchez Bayona, un oncólogo médico muy joven pero un gran experto ya en cáncer de mama, nos presentará después de mi presentación, nos hablará de las novedades en pacientes con tumores avanzados, pacientes con metástasis de cáncer de mama. Una vez hayamos hecho las dos charlas, vamos a dejar 20 minutos para contestar a las preguntas. Insisto, por favor, creemos que es muy importante que nos preguntéis a través del chat de YouTube, porque es la forma en que entenderemos si os ha gustado, si necesitáis más explicaciones en alguno de los temas, bueno, cualquier aclaración que podáis hacernos. Intentad, eso sí, os lo rogamos, que las preguntas sean generales, intentemos no bajar al detalle. Entiendo que muchas de vosotras os gustaría que os contestáramos preguntas sobre vuestra enfermedad, pero no es el motivo de este taller. Tenéis vuestro equipo médico, confiad en él, dirigíos a él, y nosotros intentaremos contestar las preguntas que puedan ir saliendo a través de las presentaciones. Y después de las dos charlas médicas se conectará el doctor Fernando Salvador, que es el manager científico de Solti, y que nos contará qué es Solti, qué hace, en qué trabaja y qué proyectos tenemos en marcha. Vamos a intentar terminar el taller de aquí de 1 hora y cuarto más o menos, pero si se alarga un poquito más, pues tampoco hay ningún inconveniente. Repito, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a todos y nada, empezamos ya, si estamos todos preparados, empezamos ya con la primera presentación. Como ya os he dicho, yo os voy a hablar sobre lo que creo que ha sido lo más relevante y que creo que os puede interesar más a vosotras, presentado en el Congreso Internacional de San Antonio del año pasado. Definido o restringido a la enfermedad precoz, a la enfermedad localizada. Vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña agenda. Vamos a hablar de 5 estudios. Hablar de más estudios serían demasiados datos. Si alguien tiene alguna pregunta de algo que haya oído, pues por supuesto será contestada, pero en principio vamos a hablar primero en pacientes con tumores triple negativo, de lo que ha supuesto un estudio muy importante sobre inmunoterapia. Hablaremos brevemente, introduciremos el concepto de biopsia líquida en otro estudio. Luego ya pasaremos a las pacientes con tumores
con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, lo que a veces conocemos como tumores hormonosensibles, también como tumores luminales, y hablaremos de si es tan importante utilizar inhibidores de aromatasa porque son realmente más eficaces que tamoxifen o no. Comentaremos un estudio sobre metformina, creo que seguro que muchas de vosotras habéis oído hablar de él, yo creo que es importante, o de él o de estudios de efectos posiblemente beneficiosos de la metformina, y hablaremos por último de un tratamiento dado en pacientes que tienen mutaciones heredadas en los genes BRCA1 y BRCA2. Empezamos con las pacientes triple negativo. ¿Y qué es la inmunoterapia? Bueno, ya sabéis que el sistema inmunitario es, pues es el sistema que nos permite estar hoy aquí, si no, no estaríamos nadie, porque no podemos defendernos de todas las agresiones internas y externas que sufren nuestro organismo sin el sistema inmunitario. Pero lo que está claro es que el cáncer es capaz de despistarlo. ¿Y cómo lo hace? Pues fijaos, cuando algunas células, linfocitos del sistema inmunitario se encuentran con las células tumorales, que tienen la obligación de destruirlas, ¿por qué no lo hacen? Primero, porque hay una forma que tiene el propio tumor de presentar un ligando, un receptor, que le dice a otro receptor del linfocito: no me ataques porque no me tienes que atacar a mí. ¿Por qué existe ese sistema? Este sistema existe porque los linfocitos no van a atacar a todas las células que de entrada creen que podrían ser atacables, sino tendríamos una grandísima cantidad de reacciones del sistema inmunitario. Pero cuando el tumor utiliza este sistema, que es bueno para defenderse del sistema inmunitario, pues estamos delante de un fracaso del sistema inmunitario. ¿Qué tenemos en este momento de fármacos para poder combatir esta situación? Pues tenemos fármacos que se pueden enganchar y bloquear tanto el receptor del linfocito, de la célula del sistema inmunitario, como el receptor de la célula, de manera que no se produzca esta unión y por lo tanto no se produzca este aviso de las células tumorales al linfocito de cuidado, no me mates, que yo no soy una célula para destruir. Por lo tanto, hay que intentar activar este sistema que la célula del tumor, la célula neoplásica, puede utilizar para protegerse del sistema inmunitario. Tenemos ya muchos indicios en ese sentido de que es útil utilizar la inmunoterapia, y vamos a ver qué nos aporta este tratamiento en las pacientes con tumores triple negativo en estadios iniciales. Entraron en este estudio más de 1.100 pacientes, muchas con ganglios positivos, muchas con ganglios negativos, pero siempre a partir de un tamaño de riesgo, más de 2 centímetros. Las pacientes eran randomizadas, que el significado es que se decide al azar, es decir, no hay nadie que influya sobre eso, sobre si la paciente va a recibir el tratamiento de inmunoterapia, que en este caso es el agente pembrolizumab, o no. Por supuesto, todas las pacientes van a hacer tratamiento con quimioterapia. Hoy en día no hay ningún estudio en cáncer de mama que únicamente de placebo, por supuesto que no, pero el placebo sí que va a ser comparado en la mitad de las pacientes frente a la administración de pembrolizumab, porque necesitamos ser absolutamente justos en cómo dividimos a las pacientes y cómo las ajustamos en un brazo de tratamiento u otro. Una vez administrado todo ese tratamiento que va a ser previo a la cirugía, es en la cirugía donde nos damos cuenta de si realmente hay una buena respuesta al tratamiento, porque vamos a ver la desaparición absoluta o no del tumor, queremos que sea la desaparición absoluta, y después en el estudio las pacientes que recibieron pembrolizumab antes de la cirugía lo van a continuar hasta completar un año. Vale, ¿quién consiguió, cuáles fueron los resultados de ese estudio? Pues el tratamiento mejor, la rama de tratamiento mejor fue la de las pacientes que recibieron juntamente con la quimioterapia el pembrolizumab, este agente
anti-PD1, que se ponía bloqueando ese brazo, ese freno que la célula tumoral lanza al linfocito, y tanto si eran pacientes ganglios positivos como ganglios negativos, si eran estadios más iniciales o más avanzados, y también tanto en las pacientes premenopáusicas más jóvenes como en las posmenopáusicas. En todas ellas hubo diferencias significativas a favor del brazo con quimioterapia más pembrolizumab. Y para explicaros un poquito esta gráfica, ¿qué es lo que querríamos nosotros? Pues nosotros querríamos que estas curvas de aquí se mantuvieran siempre como esta ideal línea roja. Esto significaría que no hay ninguna paciente que recae por la enfermedad o que muere por la enfermedad. Eso es lo que querríamos. Por lo tanto, todo lo que signifique que estas curvas iniciales se aproximen a la curva roja es positivo para nosotros. Estas curvas son ahora difíciles de interpretar porque veis aquí que hay ganglios negativos, ganglios positivos, con pembro y sin pembro, pero el resumen es el siguiente. Cuando administramos la quimioterapia junto a pembrolizumab, en pacientes con ganglios negativos, evitamos un 8% de las recaídas a los 3 años. Y en ganglios positivos, con pacientes con un poquito más de riesgo, evitamos el 9% de las recaídas. Y si vemos otra gráfica, que es la de muerte por enfermedad, que es la de muerte por enfermedad, vemos también una disminución del número de pacientes que fallecen por esta enfermedad a favor de las pacientes que reciben pembrolizumab con quimioterapia. Y estos son resultados muy positivos para nosotros. Estamos encantados de tener la posibilidad de ofrecer inmunoterapia a nuestras pacientes. Aún no tenemos la aprobación en nuestro país, pero sí que tenemos numerosos ensayos clínicos en diferentes estudios. Pero sabemos que hay un coste en toxicidad. Aunque las toxicidades generales de la quimioterapia, lógicamente, están iguales en los dos brazos de tratamiento, lo que sí que vemos aumentado son las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia, con el pembrolizumab. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que estamos haciendo es facilitando la respuesta del sistema inmunitario. Y esa respuesta queremos que sea contra el tumor, pero a veces también es contra órganos del sistema, de nuestro sistema, que no tienen enfermedad. Y así podemos ver reacciones en la infusión, que eso se ve porque son anticuerpos monoclonales, que no son completamente humanos, lo sabemos, pero vemos fallos en la función del tiroides por esa reacción del sistema inmunitario contra nuestra tiroides o contra la tiroides de la paciente, problemas de reacciones importantes en la piel, incluso hipertiroidismos o pérdidas también de función de la glándula suprarrenal, que es muy importante en lo que es la cuestión de síntesis de corticoides. Es decir, estamos delante de una serie de toxicidades a las que no estamos acostumbrados, pero estamos trabajando mucho en ellas. Sabemos que hay un 10% casi de toxicidades que son importantes. Algunas veces hay una lesión en el órgano como la tiroides o la suprarrenal que son irreversibles, pero que podemos sustituir su función, como sabéis, porque mucha gente también tiene hipotiroidismo y recibe tratamientos con hormonas, lo podemos sustituir sin demasiado problema. No los creemos estos efectos secundarios y probablemente en el futuro los podamos evitar, pero en este momento es lo que tenemos que tener en cuenta que pasará. De todas maneras, y eso es muy importante, no tenemos efectos secundarios o muy poquitos que conduzcan a una muerte de la paciente. Por lo tanto, tenemos que aprender a manejarlo y evitarlos, por supuesto, pero las ventajas en algunas situaciones son claramente favorables a las desventajas desde nuestro punto de vista. Bueno, simplemente recordar, este fármaco que os comentaba es como este pedazo de triángulo rojo que está aquí evitando que se produzca ese puente en el que la célula tumoral le dice al linfocito para, no me ataques. Seguimos con las pacientes con tumores triple negativo y hablamos de la biopsia líquida. No es que sea un estudio que se ha presentado muy interesante, pero creo que es un tema que os gusta y que necesitáis conocer más, ¿no? Tenemos información sobre que las células del tumor navegan por el torrente circulatorio sanguíneo desde el siglo XIX prácticamente, cuando hematólogos y patólogos veían al microscopio cómo había células tumorales en la sangre de las pacientes con
enfermedad muy avanzada. Esta es una preparación de un análisis de sangre de una paciente mía relativamente reciente, es decir, que eso podemos de cuando en cuando, muy frecuentemente, pero se puede continuar viendo. Evidentemente no es la técnica ideal, porque lo que estamos buscando en la sangre cuando hacemos una biopsia líquida, si realmente buscáramos únicamente células tumorales, encontraríamos muy poquitas. Es verdad que el tumor se disgrega, tiene muy cerca pequeños vasos por los cuales se puede filtrar las células tumorales, pero lo que se filtra más frecuentemente son trocitos de ADN que son mucho más pequeños, que entran con mucha más facilidad a la sangre, igual que el ADN de células normales, que también entran a la sangre y que circulan y se pueden detectar. Ya sabéis que hoy en día hay personas, chicas embarazadas, que a través de un análisis de sangre se puede saber el sexo del niño. Pues es exactamente eso, ¿no? Porque somos capaces de detectar material o células circulantes en el torrente sanguíneo. ¿Qué queremos hacer o qué podemos hacer con ese material y por qué estamos tan interesados en ello? Primero, fijaos, podemos de alguna forma separar las células del ADN que puede estar circulando y en estas células y en este ADN estudiar mutaciones que ahora son muy importantes, pero que seguro que en el futuro lo serán aún muchísimo más. Fijaos que esto podría significar en el futuro evitar biopsias de lesiones metastásicas para dirigir tratamientos de una forma más específica, porque podríamos obtener esa información simplemente a través de un análisis de sangre. Y por supuesto, si estudiamos la célula tumoral circulante, si las detectamos y las estudiamos, también podemos ver cambios y modificaciones en las proteínas que nos pueden ser muy útiles. Este estudio que os presento ahora, el estudio de San Antonio, es un estudio en el que entraron 208 pacientes. Eran pacientes que ya habían finalizado el tratamiento inicial. Fue un estudio que fue golpeado también por la pandemia. Lo importante era identificar mutaciones en el tumor antes de ir a buscar en la sangre, sobre todo ADN. Concretamente este estudio lo que busca es el ADN circulante tumoral. Primero identificaban mutaciones en el tumor y luego hacían un seguimiento de la presencia o no de esas mutaciones en la sangre. Si esas mutaciones específicas del tumor se encontraban en la sangre, significaría que había enfermedad, de alguna forma que la enfermedad pues había llegado hasta allá. Estas pacientes, al final, de todas las que se estudiaron, solamente se consiguió detectar las mutaciones que se habían estudiado también en el tumor previo en 45 pacientes, aproximadamente una de cada 5. En estas 45 pacientes, que de repente en este estudio se encuentran DNA tumoral circulante, se les propone un estudio randomizado, otra vez, al azar. ¿Por qué? Porque las diferencias pueden ser pequeñas y no podemos desviarnos o sesgarnos diciendo vamos a hacer una cosa u otra con esta paciente porque tiene más riesgo. No, tenemos que continuar randomizando a los pacientes para estar seguros de que los resultados serán fiables. Esta randomización fue 2:1, es decir, 2 pacientes se les ofreció un tratamiento con inmunoterapia, con el pembrolizumab mismo que hemos visto en el estudio anterior, y la otra, concretamente una de cada 3, continuar en observación. Todas eran de alto y moderado riesgo, se habían elegido así en el estudio, y en el momento en que se detecta ADN tumoral circulante, fijaos que en 23 de 32, cuando se hace el estudio para descartar por TAC y por gammagrafía si tenían o no metástasis, se diagnostican también metástasis. Por lo tanto, ya dejan atrás el estudio, porque el estudio estaba dirigido solamente a tratar enfermedad residual microscópica. Si detectamos en ese momento metástasis, pues tiene que empezar un tratamiento dirigido a esas metástasis ya macroscópicas. De las 9 que quedaban, 4 declinaron el tratamiento, no quisieron entrar, y 5 empezaron realmente en pembrolizumab. Por eso os he dicho que no es un estudio muy importante, porque no hay una gran conclusión clínica. De las 5 que empezaron, 4 pararon a poco tiempo por
progresión o por toxicidad y solamente una continúa en tratamiento. No es aún demasiado lo que podemos decir a raíz de estas pacientes, pero sí que tenemos aquí una aplicación que seguro que en los próximos años va a dar muchos frutos porque la biopsia líquida ha llegado aquí seguro para quedarse. Seguimos con las presentaciones, con otra presentación. Cambiamos ahora de panorama, dejamos las pacientes con tumores triple negativo, nos dedicamos a los pacientes con tumores con receptores hormonales positivos, HER2 negativo. Estas pacientes son las pacientes más frecuentes, aproximadamente el 70% de las pacientes con cáncer de mama tienen tumores que pertenecen a este subgrupo. Y ahora nos vamos a dedicar a las pacientes que reciben hormonoterapia, tratamientos hormonales y que son jóvenes premenopáusicas. En estas pacientes, el tratamiento con hormonoterapia muchas veces en este momento, cuando el riesgo es suficiente, conlleva la supresión de la función ovárica gracias a la administración de fármacos normalmente inyectables. ¿Por qué? Porque los estrógenos, que son las hormonas femeninas, entran con mucha facilidad a las células del tumor para activar el crecimiento. Fijaos, se unen al receptor de estrógeno, que es como su casa, y se van rápidamente al núcleo para decir, trabaja, trabaja, que nos están diciendo, porque hay mucha concentración de estrógeno, nos está llegando mucho estrógeno, eso significa que tenemos que proliferar. Es un mensaje erróneo que mandan las células neoplásicas, pero es el mensaje que reciben. Por tanto, parte del tratamiento para estas pacientes va a ser, desde luego, eliminar los estrógenos. En las pacientes jóvenes, la eliminación de los estrógenos va a pasar por la castración química, así no me gusta nada la palabra, pero para que nos entendamos, estas inyecciones de análogos de LH-RH que van a dejar los ovarios en reposo sin sintetizar estrógenos. Esta es una fórmula que todas estas pacientes que se van a analizar están recibiendo. Y otra fórmula para actuar en las pacientes una vez ya o son posmenopáusicas de entrada o son premenopáusicas pero hemos suprimido la función ovárica es administrar los inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa van a suprimir la función ovárica, la síntesis de estrógeno en las mujeres jóvenes que ya están con una función ovárica suprimida. El tamoxifen, perdona que no os he explicado en la diapositiva anterior, lo que hace es engañar. Es como si entrara en la célula como estrógeno y es un falso estrógeno que no permite a la célula crecer. Por lo tanto, en este estudio lo que se está comparando, o en estos estudios, porque realmente lo que se hace es una recopilación de los datos de 4 grandes estudios que utilizan el mismo diseño y lo unen para tener aún más potencia estadística, para tener conclusiones más fuertes, lo que hacen es comparar si una vez que la mujer premenopáusica ya está como posmenopáusica gracias a los fármacos, dar inhibidores de la aromatasa frente a tamoxifeno vale la pena o no vale la pena. Y digo vale la pena porque realmente, y muchas de vosotras lo sabéis, es un poquito más tóxico o mucho más tóxico. En el estudio llegaron a analizarse más de 7.000 pacientes. Ya os he dicho que son pacientes de 4 estudios diferentes. Y fijaos, estas gráficas son un poquito diferentes a las otras. En vez de estar por arriba, empiezan por abajo, pero la idea es la misma. La recaída, el número de recaídas o la proporción de recaídas en las pacientes que reciben inhibidores de la aromatasa es menor que en las pacientes que reciben tamoxifeno. También hay un menor número de recaídas a distancia, de metástasis en órganos a distancia, pero no hay diferencias en el número de fallecimientos por la enfermedad. ¿Qué significa esto? Pues significa que el tratamiento con inhibidores de la aromatasa es más eficaz, pero hay que ver bien en cada paciente si compensa, porque las diferencias no son tan importantes. Insisto en eso. ¿Por qué? Porque sabemos que los inhibidores de la aromatasa, junto a la inhibición de la función ovárica, va a dar más toxicidad. Va a dar esa sensación de envejecimiento que muchas nos explicáis. Va a haber alteraciones de la vida sexual, del deseo sexual, pero también de la sequedad vaginal. Van a haber sofocaciones. Va a haber esa sensación de lentitud en el pensamiento y tal, que para muchas pacientes es realmente pesada.
Y también los inhibidores de aromatasa van a aumentar un poquito la posibilidad de que las pacientes presenten fracturas. Muy poquito, ¿eh? Yo creo que eso no es tan relevante como la toxicidad que se nota, porque desde el punto de vista de tanto por ciento es muy poquito, pero también lo tenemos que tener en cuenta porque si tenemos a esta paciente haciendo ese tratamiento debemos darle soporte en este sentido. Por lo tanto, una vía muy importante, la de activación del crecimiento tumoral gracias a los estrógenos que tenemos que controlar con los fármacos que creamos mejor para nuestros pacientes. Hagamos un paso adelante, nos vamos a fijar ahora con las pacientes que tienen mutaciones heredadas en dos genes importantes, el BRCA1 y el BRCA2, y qué es lo que sucede cuando podemos utilizar en estadios iniciales el tratamiento con olaparib. Primero vemos de qué se trata, de qué es este fármaco, qué es lo que está haciendo. Cuando tenemos una célula normal, esto es una cadena, una doble hélice de ADN, lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier célula normal tiene centenares, miles de lesiones prácticamente cada hora, que repara sin demasiado problema. Pero cuando hay un déficit de BRCA1 o 2, esta reparación, que podría ser en condiciones normales muy sencilla, muy habitual, muy rápida, puede tener problemas. Si encima estas pacientes utilizamos los inhibidores de PARP, que es otro mecanismo de reparación, y dejamos a estas pacientes que ya tienen problemas para reparar el ADN por causa de su alteración de BRCA sin el otro sistema de reparación que es PARP, podemos conseguir casi lo contrario de lo que provoca la enfermedad. Podemos conseguir que esa célula tumoral muera porque el déficit en reparar su propio ADN es demasiado grande. Y este estudio, el estudio Olympia, demostró exactamente eso. Se realizó en pacientes con tumores localizados con la intención únicamente de curar, que habían recibido ya todo el tratamiento que debían recibir. Eran pacientes que podían ser receptores hormonales positivos o receptores hormonales negativos, pero HER2 negativo, y que después del tratamiento y de la cirugía y de todo el tratamiento recibían o no olaparib, que es el inhibidor de PARP, el inhibidor de este segundo sistema de reparación, durante un año. La otra mitad de las pacientes recibió placebo. Los resultados de este estudio ya fueron publicados en el New England. Fijaos que la curva amarilla se acerca más a esa raya ideal que os puse en la primera diapositiva, una raya roja. Significa que las pacientes que han recibido olaparib adyuvante han recaído menos que las pacientes que no lo recibieron. Incluso hay una diferencia, aunque muy pequeñita, pero significativa, en el ahorro de fallecimientos o en evitar fallecimientos por la enfermedad. Por lo tanto, estos resultados fueron ya publicados en una revista muy importante y lo que aquí presentaron en el Congreso de San Antonio fue si el uso de ese fármaco estaba alterando la calidad de vida de las pacientes. Yo lo he traído sobre todo porque volvamos a hablar de este fármaco tan importante. Y parece que sí, que al principio, los primeros meses, pues sí que provoca más cansancio que si no reciben el olaparib, sí que provoca un poquito más de malestar gastrointestinal, pero fijaos cómo no hay diferencias en la calidad de vida, ni siquiera desde el principio. Y después, cuando termina el tratamiento de un año, y ese efecto beneficioso ya ha surgido efecto, digamos, los valores de cansancio, náuseas y vómitos se vuelven a hacer prácticamente iguales en los dos grupos de pacientes. Por lo tanto, tenemos un fármaco muy bien tolerado que podría darnos pues, muchas alegrías en estas pacientes. Recordad, son solamente para pacientes que tienen alteraciones heredadas en los genes BRCA1 y BRCA2. Otro estudio que también se presenta para todas las pacientes con cáncer de mama, sin definir el subgrupo, fue un estudio en el que a lo mejor algunas de vosotras habéis oído hablar, ¿no? Del papel de la metformina. ¿Qué es la metformina? Es un fármaco que se utiliza para la diabetes, para evitar las hiperglicemias, las subidas de azúcar. Es un fármaco que de alguna forma tiene un efecto clarísimo sobre la reducción de los niveles de insulina y evitar la subida de azúcar de las pacientes diabéticas, pero también tiene una influencia sobre el crecimiento, la proliferación tumoral.
¿vale? Inhibiendo algunos de los sistemas que utilizan las células normales, pero también las neoplásicas para crecer, para proliferar. Este fármaco se relaciona, también lo habréis oído, con la disminución del peso, con la disminución de la proliferación, como os decía, y la disminución del crecimiento tumoral. Quizás como él hay otros fármacos, la vitamina D, la vitamina C, fármacos que a veces acuden a las redes sociales y que nos dejan incógnitas sobre realmente se han hecho estudios con estos fármacos. ¿Qué significa? Esta es una muestra, os lo traigo porque esta es una muestra de lo que se tiene que estudiar cuando hay cuando hay un fármaco que parece un fármaco menor, pero que de repente, como la vitamina D, por ejemplo, sale con mucha potencia en las redes sociales. Fijaos qué pasó con el estudio de la metformina. Es un estudio canadiense, es un estudio cuyo objetivo era reducir las recaídas gracias al uso de la metformina solamente. Las pacientes recibían los tratamientos que tenían que recibir, las que les tocaban, y solamente cuando terminaban estos tratamientos eran de nuevo randomizadas a recibir 5 años de metformina o placebo durante 5 años. Fijaos el esfuerzo que supuso ese estudio. Fueron 10 años de estudio, desde el 2010 que empezó el reclutamiento hasta el 2020-21 que se publicaron, que se obtuvieron los resultados finales y se publicaron. Por lo tanto, cuando a veces decimos que la industria farmacéutica no quiere estudiar, no sé, el aceite de oliva o otras cosas similares, hay que tener en cuenta detrás que si lo tenemos que hacer, si hay que hacerlo con un esfuerzo que también significa un esfuerzo económico muy importante y que, bueno, hay que ponerlo en valor. Sobre todo, hacerlo cuando hay indicios de que realmente en estudios más pequeños, que era lo que sucedía con la metformina, puede ser eficaz con las pacientes. Entraron más de 3.500 pacientes en este estudio y se hicieron análisis interinos para ver si realmente valía la pena continuar o no. Fijaos como en el primer estudio interino se cerró ya el estudio para aquellas pacientes que eran triple negativo, porque claramente no veían ninguna utilidad de la metformina y se continuó con las otras pacientes. Vemos un poquito los resultados. Fijaos como en las pacientes, que son la mayoría de tumores hormonosensibles, no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna, entre recibir metformina o no. Tampoco hubieron ninguna diferencias significativas en las pacientes triple negativas, como ya os he dicho, y en cambio sí que se vieron diferencias significativas, aunque poquitas, pero se vieron en las pacientes con tumores HER2 positivos, a favor de la metformina, pero no en todas las pacientes HER2 positivos, solamente aquellas que tienen el alelo C, que parece que es una alteración del ADN, que está relativamente presente en la población, aproximadamente en un 40-50% de la población, que se relaciona con longevidad y que en esas pacientes con tumores HER2 positivo a lo mejor sí que habían diferencias pequeñitas. Pero claro, ¿qué es lo que nos sucede? Que este estudio empezó en el 2010. En los tumores HER2 positivos se ha avanzado muchísimo en el tratamiento. Por lo tanto, estos resultados ya no podemos aplicarlos porque las pacientes que están, los tratamientos que están recibiendo ahora las pacientes HER2 positivas no son los tratamientos que se administraban en el 2010. Por lo tanto, si hay que utilizar metformina, hay que volver a hacer un estudio que identifique exactamente en qué pacientes sería útil administrarla. Complicado, ya veis, seguro que saldrá en la discusión. Y no, poquita cosa más, simplemente deciros y recalcar que hay resultados positivos para inmunoterapia, que todos estamos muy contentos de que eso sea así. Estamos también muy al tanto, muy preocupados hasta cierto punto de que seamos capaces de manejar correctamente la toxicidad. Hay que saberla, hay que conocerla, hay que hacerlo dentro de grupos expertos, pero hay resultados positivos y en pacientes triple negativo también se ven esos resultados positivos, no solamente en la enfermedad metastásica, de la que hablará Rodrigo, sino también en los estadios iniciales. Habrá aplicaciones un montón para la biopsia líquida en el futuro, tenemos muchas ganas de que eso llegue. Los inhibidores de la aromatasa son superiores al tamoxifen, pero no hay que olvidar que el tamoxifen continúa siendo un fármaco útil, sobre todo en aquellas pacientes que tienen mucha carga sintomática de recibir inhibidores de la aromatasa. No podemos comprometer tanto la calidad de vida
de pacientes jóvenes durante 5 años. La metformina, ya habéis visto, es muy complicado utilizar estudios pequeños para hablar de estos fármacos en los cuales las diferencias son muy pequeñas y fijaos como aquí, incluso ni en la gran mayoría, a lo mejor solamente en el 5% de las pacientes se puede encontrar alguna diferencia. Y desde luego en las pacientes con mutaciones hereditarias, ese sí que es un gran avance también, quiero recalcarlo con el de la inmunoterapia. Tenemos ya un fármaco, olaparib, que es un inhibidor de PARP y que nos puede ayudar a curar a más pacientes. No tenemos aún acceso en España ni a pembrolizumab ni a olaparib en estos estadios iniciales para los pacientes. Pero esperemos que las tengamos pronto. Y simplemente decir que hoy es el día de la Mare de Déu del Montserrat en Cataluña y que espero que algún día podáis venir a ver esta montaña tan bonita. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra escucha activa. Y sin más, presentar de nuevo a Rodrigo, el doctor Rodrigo Sánchez Bayona, para quien se ha incorporado un poquito más tarde, un oncólogo médico muy joven que trabaja en el Hospital 12 de Octubre, muy joven pero un gran experto ya en cáncer de mama. Rodrigo, cuando quieras. Muchas gracias, Monse. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer acompañaros también en esta tarde. Como comentábamos, soy oncólogo médico en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y compagino también la actividad en consulta con algo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y a mí me ha tocado revisar del Congreso de San Antonio del último diciembre los estudios que se presentaron para enfermedad avanzada o metastásica. Cada año es más complicado hacer un resumen de los congresos porque la verdad es que es muy inspirador y es muy excitante ver cómo cada año, ¿no?, vamos mejorando los estudios y van saliendo resultados cada vez mejores con fármacos más novedosos y por tanto hemos intentado resumir qué ha sido lo más relevante y lo más importante, porque para que os hagáis una idea, aquí vamos a comentar hoy pues entre Monse y yo unos 10, 12 estudios, pero la cantidad de trabajos que se envían para presentar a este congreso se mide por decenas, casi centenas, ¿no? Cientos y cientos de trabajos que luego muy pocos se seleccionan para presentarlos al público. No sé si no tengo a mano las diapositivas. Vale, yo creo que ya lo tenemos. Pues como digo, vamos a repasar en este ratito los estudios de enfermedad avanzada. Por supuesto, luego ya acordaos que tenéis el chat de YouTube para poner todas las preguntas que queréis hacer al respecto. Si hay algo de lo que cuento que echáis en falta o que hayáis oído, que estéis interesados o interesadas, pues por supuesto lo comentamos. Mirad, así de un vistazo lo he distribuido como en los tres grandes grupos en los que clasificamos típicamente el cáncer de mama. Como comentaba Monse, el cáncer de mama luminal, que es el que depende de hormonas, ¿no?, el que llamamos receptores hormonales positivos, pues han salido nuevos fármacos que se llaman los nuevos SERD, que ahora veremos qué significa este concepto. Hablaremos también un poquito de inmunoterapia en cáncer de mama hormonosensible para ver qué evidencias hay. Pasaremos luego al cáncer de mama HER2, con el que digamos ha sido ahora la estrella o el protagonista, ¿no?, de las últimas semanas y que seguro muchas de vosotras escuchasteis incluso en la prensa y en el telediario, ¿no?, un fármaco que ha salido bastante novedoso en oncología, que es el trastuzumab deruxtecan, así como otros fármacos que van saliendo y el concepto de cáncer triple positivo, ¿no?, porque no todo va a ser negativo, sino también tenemos un tipo de tumor que se llama triple positivo. Y por último, el triple negativo, que también tenemos avances en inmunoterapia para el cáncer de mama metastásico. Si empezamos hablando del cáncer de mama luminal, en San Antonio se presentaron resultados de un análisis que se hizo de un programa de ensayos clínicos que se llama MONALISA, que se han hecho en pacientes con cáncer de mama hormonosensible metastásico que reciben tratamiento con un fármaco que se llama ribociclib, ¿vale? Cuando se ha analizado cómo podemos clasificar de manera molecular el cáncer de mama, se ha visto que hay diferencias incluso dentro de un mismo tipo de cáncer de mama, como es el hormonosensible,
hay todo un espectro de distintos tipos de tumores clasificados molecularmente que podrían responder distinto al tratamiento hormonal. Cuando hablamos de esta distinta clasificación hormonal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fijaos, clásicamente hemos clasificado los tumores de mama en base a lo que nosotros llamamos inmunohistoquímica, ¿vale? Esto es lo que hace el patólogo cuando recibe una biopsia, hace una serie de tinciones para ver si el tumor tiene o no receptores hormonales, tiene o no receptor ER2, y de ese modo se pueden clasificar típicamente como en 4 tipos, ¿no? Los tumores hormonosensibles de tipo A, que son los más dependientes de hormonas, los tumores hormonodependientes de tipo B, luminal B, que tienen ya se van como diferenciando, desdiferenciando, ya no dependen tanto de las hormonas, aunque siguen siendo luminales. Luego está el grupo de tumores ER2, porque tienen en la membrana de la célula, en la superficie de la célula, esa proteína ER2, que es como un estímulo de crecimiento más que tiene la célula, lo tienen aumentado, entonces depende de esa proteína. Y luego los tumores que llamamos triples negativos. Pues bien, lo que hemos visto es que esta clasificación, que se hace en base a lo que el patólogo ve haciendo unas tinciones, eso lo único que detecta, digamos, es lo que la célula tiene en su superficie, pero ¿qué pasa dentro de la célula? ¿Qué pasa por dentro? Pues esa pregunta de qué pasa por dentro de la célula, qué recorrido, qué pasos ha seguido esa célula para llegar a expresar, a tener esas proteínas en su superficie, es lo que se llama hacer un subtipo por PAM50. PAM50 es un tipo de estudio que analiza 50 genes, es decir, va más en profundidad a analizar la célula y vemos que incluso tumores que parecían en un primer vistazo tumores muy hormonosensibles, hay algunos que expresan genes que no dependen tanto de hormonas y por eso los tumores son mucho más heterogéneos de lo que parecen a priori. Es muy bueno tener esta combinación de la clasificación inmunistoquímica y la clasificación del PAM50. Cuando se ha analizado esto en los estudios Mona Lisa, fijaos, tenemos a la izquierda la gráfica de las pacientes que recibieron solo tratamiento endocrino, ¿vale? Y a la derecha tenemos las pacientes que recibieron el tratamiento endocrino más ribociclib. Fijaos que en la gráfica de la izquierda las 4 curvas de los 4 distintos subtipos por PAM50 están muy juntitas, en cambio, en la gráfica de la derecha, la de color rosa se aproxima mucho más a la de color azul, que son los tumores más hormonosensibles, lo que quiere decir que esta clasificación PAM50 podría tener repercusión a la hora de seleccionar qué pacientes son las que más se benefician de recibir tratamiento con ribociclib. Si continuamos hablando de los nuevos tratamientos en cáncer de mama que depende de hormonas, hablamos de los SERD, pero ¿qué es un SERD? Bueno, el acrónimo, las letras de SERD significa es un destructor o disruptor selectivo del receptor de estrógenos. Como comentaba Monse, el receptor de los estrógenos que está dentro de la célula, nosotros podemos bloquear la acción de las hormonas bloqueando los estrógenos o bloqueando el receptor al que se unen, ¿no? Si tú tienes una molécula y la otra a la que se une, puedes o bloquear esa molécula o bloquear el receptor. Pues bien, si destruimos ese receptor con uno de los fármacos que quizás muchas de vosotras os suene, que es el fulvestrant. El fulvestrant fue el primero de los SERD que salió. ¿Cuál es la pega del fulvestrant? Que se administra de manera pinchada, ¿no? Tiene que ser unas inyecciones intramusculares. Pues bien, ¿hacia dónde vamos ahora en la investigación? Pues a conseguir fármacos que sustituyan al fulvestrant y que en lugar de ser pinchados se puedan tomar en pastillas, se puedan tomar de forma oral. Como veis, todos se parecen mucho porque son fármacos de la misma clase en cuanto al nombre, ¿no? Pues teníamos el fulvestrant, pues ahora hay una batería enorme, tremenda de fármacos, el acestrant, giredestrant, amcenestrant, que todos los que acaban en strand son fármacos que pertenecen a esta familia de los SERD. Cuando se han probado en estudios, como por ejemplo el estudio Emerald, que se presentó en pacientes con cáncer de mama hormonosensible que ya habían recibido tratamientos previos, se randomizaba, como decíamos, esto de manera al azar, ¿no? 50-50, y había unas pacientes que recibían el nuevo SERD, que es el acestrant, y otros pacientes que recibían tratamiento endocrino convencional. Pues si os fijáis en las curvas de color gris, son aquellas que recibían el acestrant, veis cómo la curva efectivamente se empieza a elevar y empieza a estar ya un poquito más arriba que si damos el tratamiento endocrino y, por tanto, vuelve a ser beneficioso tanto para todas las pacientes como en aquellas en las cuales se analizó qué pasaba si ese receptor de estrógeno tenía alguna mutación, que muchas veces estas mutaciones en el receptor de estrógeno aparecen
por efecto, por consecuencia de que las pacientes van recibiendo tratamiento y los tumores se van como quejando y aprenden, digamos, a hacerse resistentes. Pues esas mutaciones muchas veces aparecen como efecto del tratamiento. Pues cuando había mutaciones también este fármaco era beneficioso. En cuanto a efectos secundarios, que esto también es muy importante porque los tratamientos hormonales, sabéis que tienen un impacto en la calidad de vida que es muy importante. Pues se ha visto que también estos nuevos fármacos orales, primos hermanos, como digo, del fulvestrant, pues bueno, tienen un perfil de tolerabilidad, de seguridad, que se parece un poquito al del fulvestrant. En algunas cosas se distingue, por ejemplo, al ser un fármaco oral, pues ya sabemos que todos los fármacos en pastillas siempre pueden producir un poquito de náuseas, y efectos secundarios que muchas de vosotras conoceréis, como puede ser el cansancio, dolor de las articulaciones, etcétera, ¿vale? En algunos aspectos mejora un poquito el perfil del fulvestrant y en otros, pues como es las náuseas, empeora. Y de hecho estos fármacos, estos nuevos SERD, son tan prometedores que ya no es que se estén investigando en cáncer de mama metastásico, se está intentando probar y traer al escenario, a la situación de cáncer de mama localizado, como comentaba Monse, y hay distintos estudios en marcha, tanto antes de operar como después de operar, que estos estudios están en marcha, como digo, y todavía está por ver los resultados que ofrezcan, pero son muy prometedores. Lo que también hay estudios en marcha, y que de hecho en algunos de nuestros hospitales, nosotros en el 12 de octubre lo tenemos, estudios como el SERENA 6, que para pacientes que ya están en tratamiento con tratamiento hormonal, como puede ser letrozol, por ejemplo, y fármacos como palbociclib o abemaciclib, cuando se hace biopsia líquida, como comentaba Monse, y se busca si hay esta mutación en el receptor de estrógenos que se puede encontrar en la sangre, para esas pacientes que tengan esa mutación en la sangre, se puede probar a cambiar el letrozol por uno de estos nuevos SERD, ¿vale? Y este tipo de estudios están en marcha. ¿Y qué pasa con la inmunoterapia en el cáncer de mama hormonosensible? Porque siempre el triple negativo es el protagonista de la inmunoterapia. Pues bien, se presentaron estudios también de combinación de fármacos, en este caso el estudio NIMBUS, de combinación de nivolumab e ipilimumab, que son dos anticuerpos, y donde lo que se ha visto es que el beneficio de la inmunoterapia en el cáncer de mama hormonosensible es menor y que el número de pacientes que se benefician de inmunoterapia es mucho menor que en el caso del cáncer de mama triple negativo. Una cosa que es importante, que se ha visto que influye, es un concepto que nosotros los oncólogos empleamos, que es el TMB, que es el número de mutaciones que tiene un tumor, ¿vale? Es como intentar asignar un número matemático a cuántas mutaciones tiene un tumor. Y se ha visto que cuantas más mutaciones tiene un tumor, quiere decir que las células se han vuelto más locas, por así decirlo. Es una manera de predecir que la inmunoterapia ahí va a funcionar mejor. Pasamos a hablar del cáncer de mama HER2, que claramente ha sido uno de los grandes protagonistas y que hemos tenido noticias muy buenas en los últimos meses, en las últimas semanas, con este fármaco, con trastuzumab deruxtecan, que es un fármaco que desde el punto de vista de la tecnología parece casi ciencia ficción, ¿no? Cuando lo explicamos en la consulta es alucinante poder explicar esto. Es unir al trastuzumab, que es un anticuerpo dirigido frente a la proteína HER2, es sumarle unas gotitas de quimioterapia y el fármaco es tan inteligente que es capaz de unirse a ese HER2, a ese receptor HER2, la célula lo introduce en su interior, lo internaliza y es cuando está dentro de la célula cuando se libera la quimioterapia por dentro de la célula, ¿no? Es que sí, haces una idea que esto es casi como un efecto de caballo de Troya, ¿no? Es como engañar a la célula con el fármaco, la célula no lo percibe como algo dañino, lo internaliza, lo mete dentro y cuando está dentro del fármaco libera dentro la quimioterapia. Por tanto, como podéis imaginar, es un mecanismo de acción muy específico, muy activo y de gran potencia. Pues bien, el estudio DESTINY-Breast03, que se presentó a finales del año pasado en el Congreso Europeo, pero que también se presentaron actualizaciones en San Antonio, pues ha traído unos resultados casi sin precedentes en el cáncer de mama HER2. Fijaos la diferencia, lo mucho que se separan las curvas. En este caso, la curva azul es la de las pacientes que recibieron trastuzumab deruxtecan con un cáncer de mama HER2 avanzado y fijaos que redujo hasta un 72% el riesgo de que la enfermedad empeorase comparado con otro fármaco muy bueno y muy efectivo que tenemos hoy en día y que es uno de los estándares de tratamiento, que es el TDM1, pero vamos mejorando incluso nosotros mismos en cuanto al efecto de los tratamientos. También destacar en este estudio, que esto es importante, que también las pacientes con metástasis cerebrales, que es algo, por desgracia, relativamente frecuente en el cáncer de mama HER2, también las pacientes con metástasis cerebrales se beneficiaron, que
vamos a ser críticos también con nosotros mismos, que muchas veces este tipo de pacientes se excluyen de los estudios y cada vez, en este sentido, muy bien hechos, se están empezando a hacer estudios dirigidos a estos pacientes con cáncer de mama con metástasis cerebrales. Pues fijaos, un 28%, casi 1 de cada 3 pacientes que recibieron este fármaco hicieron una respuesta completa a nivel cerebral. Quiere decir que las lesiones cerebrales desaparecieron con este fármaco, ¿vale? Como digo, unos resultados muy prometedores y muy positivos. Para el cáncer de mama HER2 también se han presentado fármacos orales en pastillas, por ejemplo, pirotinib. Fijaos abajo las curvas, de nuevo, la curva roja es la de las pacientes que reciben pirotinib. Reduce un 61% el riesgo de progresión comparado con otro fármaco oral que es la lapatinib. De nuevo, no todo es endovenoso, también tenemos buenas alternativas en fármacos en pastillas. Como os decía, la inmunohistoquímica es la manera de clasificarlo por anticuerpos, pero hay veces que el tumor puede tener receptores de estrógenos y que puede también tener ese receptor HER2. Es lo que se llama un tumor triple positivo, es decir, puede haber tumores mixtos. No siempre el hecho de que un tumor sea HER2 no significa que no dependa de hormonas, puede también depender de hormonas, ¿vale? Eso sería un tumor triple positivo. Y de hecho se sabe que esa proteína HER2 que tienen las células y el receptor de estrógenos juntos entre sí hablan e interactúan y eso impacta en cómo la célula se comporta. Y eso a nosotros, a los oncólogos, también es importante porque nos ayuda a definir mejor la estrategia de tratamiento. Luego habrá cánceres de mama HER2 que sean únicamente HER2 y tumores HER2 que también tengan un componente de estrógenos y por tanto habrá que tratar las dos vías, ¿no? Tanto la del HER2 como la del estrógeno. Y de hecho, cuando se ha clasificado por este PAM50 que os decía, se ha visto que efectivamente puede haber tumores que sean muy heterogéneos. De hecho, nosotros tenemos en marcha en la red SOLTI el ensayo clínico Patricia, que lo que hace es para estas pacientes que tienen un cáncer de mama HER2, pero que por PAM50 vemos que la célula en realidad depende de estrógenos, intentamos potenciar el tratamiento hormonal con un fármaco que se llama palbociclib. Y este estudio, de hecho, está en marcha y sigue reclutando e incluyendo pacientes para darles la oportunidad de recibir tratamiento hormonal. Y termino hablando del cáncer de mama triple negativo. Como os decía, la inmunoterapia con este fármaco, el pembrolizumab, que en la situación de cáncer de mama localizado se ha visto que funciona muy bien, pues también en el cáncer de mama metastásico triple negativo, en pacientes que sean, digamos, recién diagnosticadas, que no han recibido previamente tratamiento y que van a recibir tratamiento por primera vez, se enfrentó el administrar quimioterapia o la combinación de quimioterapia con pembrolizumab. ¿Qué aporta dar estos dos tratamientos? Pues fijaos, ¿cómo actúa la quimioterapia? La quimioterapia lo que hace es romper las células tumorales, ¿no? Entra dentro de la célula y la rompe. Al romperse una célula, lo que hace es liberar lo que contiene. Básicamente las células lo que contienen en nuestro cuerpo pues es agua, azúcar y proteínas, ¿no? Y estas proteínas son las que el sistema inmune es capaz de reconocer y responder ante ellas, ¿no? Es el estímulo que necesita nuestro sistema inmune. Pues bien, con esta explicación biológica de que si yo combino un tratamiento que rompe las células y a la vez un tratamiento que estimula a mi sistema inmune a reconocer las proteínas, pues es una combinación muy sinérgica, ¿no? Entre ellos se potencia. Y otra cosa importante de cara a entender cómo funciona la inmunoterapia, nosotros muchas veces en los tumores le pedimos al patólogo que analice una cosa que se llama PDL1. ¿Qué es el PDL1? Lo que comentaba Monse, es esa charla, esa comunicación que tiene la célula tumoral con el sistema inmune, que si es positivo quiere decir que nuestro sistema inmune está al tanto, está muy vigilante y está esperando como el gatillo, el momento perfecto para atacar a la célula tumoral. En cambio, hay tumores que son PDL1 negativo, quiere decir que el sistema inmune está pasando por delante de la célula tumoral y no está siendo capaz de verlo. Pues bien, cuando en el cáncer de mama triple negativo es importante si es PDL1 positivo porque quiere decir que el sistema inmune es más susceptible de reconocer al tumor. Cuando se ha analizado en este ensayo clínico con pembrolizumab, fijaos, empezamos arriba a la izquierda, tumores que tienen un PDL1 muy bajito. Nos vamos a la derecha, PDL1 ya de entre 1 y 9. Vamos abajo a la izquierda, entre 10 y 19. Y por último, más de 20. Fijaos cómo conforme va aumentando el grado de PDL1, las curvas se van separando más. Quiere decir que el PDL1 tiene de alguna manera la capacidad de predecir o de seleccionar qué pacientes son las que más se van a beneficiar de inmunoterapia. Pero no todo es pembrolizumab, también se han probado otros anticuerpos, como por ejemplo el atezolizumab en combinación con quimioterapia, e incluso fijaos en el gráfico de la derecha como dentro del cáncer de mama triple negativo también cada vez tendemos más a subdividir y subclasificar de tal modo que tengamos la mayor información posible para tratar el tumor. Y existen distintos subtipos de cáncer de mama triple negativo, algunos de los cuales tienen el sistema inmune más activado, otros están más dormido, etc. Y esto también es
importante de cara a decidir el tratamiento. Termino con uno de los últimos estudios, el estudio Begonia, que es un estudio con muchos brazos de tratamiento, con muchas posibilidades de tratamiento para las pacientes, un estudio en el que se ha probado distintas combinaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago inmunoterapia con quimioterapia con un fármaco oral? O si solo doy quimio más inmuno, o si solo doy la quimio más el fármaco oral. Fijaos, a la derecha, el probar todas estas combinaciones, los gráficos que tienen las líneas que bajan de color morado o de color granate, se ve que un alto porcentaje de pacientes, cuanto más bajan estas líneas, quiere decir que los tumores más se reducen y, por tanto, estas combinaciones también son muy prometedoras, aunque muchas veces, muchas de ellas todavía están en una fase un poquito precoz de su desarrollo y queda todavía mucha información por descubrir. ¿Cuál es el precio a pagar? Pues que cuantos más fármacos metemos en juego, lógicamente, más efectos secundarios podemos esperar, ¿no? Fijaos que aquí, por ejemplo, en color azul o en color amarillo, si yo combino 3 fármacos en lugar de 2, pues puedo tener más riesgo de que me bajen las defensas, más riesgo de diarrea, más riesgo de que la piel se vuelva roja o que aparezca una reacción cutánea, y esto es algo que nosotros, lógicamente, tenemos también que tener mucho cuidado a la hora de empezar un tratamiento, ¿no? Y ser conscientes que no siempre el combinar todo con todo es positivo, porque eso nos puede impactar mucho en calidad de vida. Y termino con las principales conclusiones de los estudios que os he contado en enfermedad avanzada. Fijaos, en los tumores luminales, acordaos que la clasificación por PAM50, esa clasificación más molecular, puede ser importante de cara a elegir el mejor tratamiento. Los nuevos SER, ¿no? Como el fulvestrant pinchado, pero en pastillas orales, también una alternativa muy prometedora en cáncer de mama hormonosensible. Trastuzumab deruxtecan, uno de los fármacos más potentes, más eficaces que hemos tenido recientemente y que esperamos poder tener disponible, que a día de hoy todavía no lo tenemos de manera generalizada, para el cáncer de mama HER2. Y por último, el triple negativo sigue siendo, de los 3, el tipo de cáncer de mama que más se beneficia de inmunoterapia, y acordaos de este efecto del PDL1 positivo, este sistema inmune que es capaz de sí reconocer y estar despierto ante el tumor. Nada, agradecer muchísimo vuestro tiempo y vuestra atención y encantadísimo ahora de responder las dudas que tengáis. Muchísimas gracias, Rodrigo. Una excelente presentación, ajustada en tiempo. Felicidades, yo creo que son muchos datos. Vamos a ir viendo el chat de YouTube, vamos a intentar contestar las preguntas que nos hagáis a través del chat. Yo creo que hay alguna pregunta ya en marcha. Vamos a ver, dejadme que la revise. Perfecto. La primera pregunta es una pregunta que ha estado poquito y luego no ha estado, pero yo creo que es muy importante contestarla. Doctor Sánchez Bayona, una vez para las pacientes hormonosensibles con enfermedad metastásica, una vez utilizados y digamos gastados de alguna manera los fármacos inhibidores de CDK, inhibidores de PI3K, hormonoterapia, ¿tenemos algún fármaco nuevo? ¿Tenemos alguna posibilidad? ¿Más? Pues es una pregunta muy buena y además es para nosotros también un reto cuando tenemos una paciente que intentamos siempre retrasar al máximo la quimioterapia, ¿no? Que ese es uno de los motivos por los cuales tenemos tantos tratamientos hormonales. Pues de los últimos fármacos que se está intentando probar en este tipo de pacientes, como os digo, como os presentaba, son los SERD, ¿no? Los nuevos disruptores o destructores del receptor de estrógenos, que hay muchísimos. Como habéis visto, el que os he contado, el Acestrant es uno de ellos, pero Giredestrant, Ancenestrant, hay muchísimos, y de hecho se está intentando combinar estos fármacos con otros, como el everolimus también, o inhibidores de la PI3K, el Pelisib, etcétera, para, de nuevo, intentar seguir retrasando el tiempo hasta que tengamos que empezar la quimioterapia. Estos fármacos SER son de lo más prometedor que tenemos ahora. Doctor Sánchez Bayona, ¿y este fármaco, el trastuzumab deruxtecan, va a tener lugar en pacientes hormonosensibles, HER2 negativas? Pues es una pregunta muy buena, porque el concepto de HER2 negativo cada vez tendemos más a matizarlo, ¿no? A detallarlo, y de hecho hace poco que empezamos a utilizar como un término intermedio que es los tumores HER2 low o de baja expresión de HER2, donde se ha visto que en el cáncer de mama no todo es o positivo o negativo, ¿no? Que puede haber tumores que tengan una cierta expresión del HER2, y parece que también trastuzumab deruxtecan, aunque estos son unos resultados que probablemente los veamos en el congreso a lo largo de este año,
justo hoy ha habido una nota de prensa del laboratorio que produce trastuzumab deruxtecan que parece que también en los tumores luminales trastuzumab deruxtecan puede tener una gran actividad, lo que es muy prometedor y abre una vez más una nueva, ¿no?, posibilidad de tratamiento para estos pacientes. O sea que yo creo que sí, que va a ser un fármaco que en los tumores luminales también vamos a poder aprovechar. Perfecto. Hay una pregunta sobre enfermedad localizada. ¿Hay algún avance sobre el cáncer de mama triple negativo? Es una pregunta que nos habían lanzado antes ya de la charla, de la conexión, y espero que haya sido capaz de llegar a todas vosotras y vosotros en el sentido de que tengáis claro que pacientes triple negativo, que son pacientes que cuando buscan en internet, ya sabemos que lo tenemos que hacer, pero con cuidado, buscando sobre todo páginas fiables, se asustan de lo que ven, pues hay muchas cosas encima de la mesa, sobre todo la inmunoterapia, muy eficaz para las pacientes triple negativa, también para otras seguramente, están en marcha estudios en pacientes luminales, en otro tipo de pacientes, pero ahora ya con resultados positivos, y luego en pacientes triple negativas con mutaciones de BRCA1, que es un gen que cuando se altera sobre todo da lugar a tumores triple negativo, pues también tenemos esa posibilidad. Ya os he comentado que no son fármacos que aún estén aprobados en España, pero bueno, esperemos que en poquito a poquito ya los tengamos aquí. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a ver. Debutar con metástasis en el hígado. Al mismo tiempo que con la enfermedad, es decir, de entrada se diagnostica la enfermedad con metástasis en el hígado. ¿Solo tratamiento con medicación o también hay que operar el tumor primario? Bueno, cuando ya hay metástasis o enfermedad fuera de la mama, tiene más sentido empezar por un tratamiento sistémico que nosotros llamamos, ¿no? Bien en pastillas o bien pinchado. ¿Por qué? Porque sabemos que si esa enfermedad ha salido ya de la mama y ha ido a parar a otra parte, hay células o puede haber células en nuestra sangre, ¿no?, que tenemos que intentar limpiar o atacar con tratamiento sistémico. El operar o no la mama, que también es un tema un poco controvertido, que muchas veces hay que discutir pros y contras. Cuando se han analizado, porque no es muy habitual cuando los pacientes tienen metástasis que operemos la mama, cuando se ha analizado, pasado, ¿no?, de manera retrospectiva, se ha visto que eso luego no tiene un impacto claro en supervivencia. O sea que muchas veces puede ser más si ha habido una respuesta muy buena al tratamiento o pues son tumores que pueden afectar a la piel, que produzcan igual heridas, que queramos de algún modo hacer una cirugía higiénica que llamamos, ¿no?, para mejorar calidad de vida, pues sí, pero se ha visto que teniendo metástasis el operar la mama no tiene beneficio a largo plazo, vamos. Perfecto. Tenemos alguna paciente que también está un poco inquieta porque se tuvo que suspender el tratamiento con tamoxifeno por problemas de toxicidad y, bueno, está comentando si eso significa o puede significar un deterioro en su evolución. Va a depender mucho. Primero que tenemos alternativas, ¿no? Y luego que va a depender mucho del momento en que se tenga que suspender el tamoxifeno y del riesgo que presenta la paciente desde el principio, ¿no? Es lo que os comentaba al principio, hay que comentar estas preocupaciones con vuestro equipo médico. No sepa mal ir a la visita con el listado de preguntas. Lo tenéis que hacer así porque nadie se puede acordar en el momento de qué es lo que hay que preguntar y hay que preguntar sin miedo, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre hay alternativas y hay que barajar mucho pues el tipo de paciente y el momento de la paciente que tienes delante en la consulta. Nos preguntan también, Montse, sobre los sustitutos estos del fulvestrant, ¿no?, que los nuevos fármacos orales si están ya disponibles o solo en ensayo. Pues a día de hoy todavía no están disponibles, ¿vale? Solo se puede acceder a ellos por vía ensayo clínico. A día de hoy no los podemos prescribir de manera habitual en consulta, pero esperamos dentro de poco poder tenerlos disponibles. Nos preguntan también, Montse, pregunta dirigida un poco por el tema de la metformina que has comentado, que al final uno de los efectos de la metformina es la pérdida de peso, ¿no? ¿Qué recomendarías en cuanto al control del peso, la actividad física en las pacientes que han tenido un cáncer de mama precoz o localizado?
Eso es una pregunta muy interesante porque, claro, en este estudio no se hizo un control del peso y del ejercicio y tal, pero seguramente podría ser incluso que hubieran aquí factores de confusión, ¿no? En el sentido que sabemos que disminuir el peso y hacer ejercicio activo, importante, de forma importante, al menos 5 días a la semana, al menos 30 minutos o 45 minutos menos días, pero de forma importante, pues puede mejorar tiene un impacto sobre evitar la recaída, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, también la metformina se aparecía como un fármaco deseable, pero es mucho mejor, yo creo, porque no deja de tener sus efectos secundarios, sobre todo la diarrea, y lo saben muy bien las pacientes diabéticas, es mucho mejor y más aconsejable pues hacer ejercicio, tener una vida sana, perder peso, el máximo peso que se pueda, no beber alcohol, por desgracia, dejar el alcohol para las ocasiones y bueno, y de olvidarse de la metformina, que me da la impresión y que ha quedado muy claro en este estudio que si tiene algún papel lo tienen un subgrupo tan pequeño de pacientes que es muy difícil identificarlo. Yo creo que te preguntaban, Rodrigo, si las pacientes con un HER2 cero son también consideradas HER2 low. No, las pacientes o sea, la manera que tenemos nosotros de ver el ER2, que a veces el patólogo nos pone como unas cruces, ¿no? Un tumor ER2 claramente positivo es el que tiene 3 cruces, es decir, muy, muy presente. Puede haber una cruz o 2 cruces, que es como una situación intermedia, que ahí entrarían los tumores ER2 low o baja expresión, pero si claramente el patólogo pone ER2 cero, esos tumores no son ER2 low, esos sí que son ER2 negativo. He leído, hay una paciente que ha leído sobre una proteína HOMOMIC y un anticuerpo que podrían frenar la metástasis en algunos cánceres. Hay mucha investigación en ese sentido. Este estudio está abierto en Vallebrón, ¿cierto? Sí, eso es. Que se presentaron, bueno, hubo una nota de prensa, salió en el telediario y varios pacientes habéis preguntado sobre ello. Bueno, recordad que muchas veces también hay que huir de titulares muy sensacionalistas, ¿no? Que todos estamos deseando poder leer un titular que diga se ha encontrado la cura frente al cáncer, pero también hay que ir luego a ver al detalle y tener cuidado con la información que se transmite, ¿no? Fijaos, este estudio, que es muy positivo y muy bueno y además de investigación aquí hecha en España, pero era un estudio que se había hecho en ratones. O sea, es un estudio que todavía está por ver, muy prometedor, pero que está por ver todavía cuál es la realidad, cuál es el impacto luego al trasladar eso a las personas, ¿no? A los seres humanos. Pero entonces, de momento, está en una fase muy, muy, muy precoz del desarrollo. Hay una pregunta de si una paciente puede pedir una biopsia líquida. En estos momentos, sin un motivo, sin estar dentro de un ensayo clínico o tener un objetivo claro, pues la respuesta es no. Ya sabéis que tenemos el estudio HOPA abierto. En ese estudio sí que estamos haciendo biopsias líquidas y también estudio genético del tumor, pero aunque en muchos estudios se pueden realizar biopsias líquidas directamente, digamos, en una consulta normal sin que haya un estructura en el medio, costaría que te hicieran una biopsia líquida. Yo creo que en este sentido es el momento, si te parece, Rodrigo, de presentar de nuevo a Fernando Salvador, el Scientific Manager de Solti, que nos hablará de los proyectos Solti en marcha. Intentaremos, si tenemos alguna pregunta, pues responderla desde el YouTube, si técnicamente es posible, que creo que sí, y si no, pues seguro que habrán otras ocasiones. Damos la bienvenida a Fernando y bueno, pues a esa explicación de qué hacemos en Solti, para qué trabajamos y con qué proyectos contamos en estos momentos. Adelante, Fernando. Hola a todos y todas, mi nombre es Fernando Salvador y soy manager científico en Solti. Durante los próximos minutos os trataré de explicar de una forma concisa qué es Solti, quiénes lo componen, a qué nos dedicamos y cuál es el objetivo del grupo. Solti es un grupo académico con más de 25 años de trayectoria dedicado a promover y llevar a cabo investigación clínica en cáncer, mayoritariamente cáncer de mama, pero no exclusivamente este tipo de tumor. Solti está formado por más de 400 socios, especialistas en diversas disciplinas, es decir, no solamente oncólogos, sino también radiólogos o especialistas en anatomía patológica.
Todos estos socios investigadores se encuentran distribuidos en más de 80 hospitales que componen nuestra red, mayoritariamente España, pero también en otros países como Portugal, Francia o Italia. ¿Cuál es nuestra misión? Pues promover una investigación innovadora de calidad para poder mejorar el pronóstico de pacientes con cáncer. ¿Y cuál sería nuestra perspectiva de futuro? Pues nuestra visión es cambiar el paradigma de la investigación en cáncer desde el ámbito académico y hacer la investigación clínica pues, más translacional. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que queremos orientar la investigación clínica en cáncer a partir del conocimiento del tumor y de esta manera pues, poder lograr aplicaciones más reales. En cuanto a la organización, pues tenemos una junta directiva compuesta por 9 oncólogos médicos distribuidos en 5 centros españoles, siendo el presidente el doctor Aleix Prat del Hospital Clínic de Barcelona y nuestra vicepresidenta la doctora Eva Ciruelos del Hospital 12 de Octubre. Lo que hace Solti es llevar a cabo de manera íntegra ensayos o estudios clínicos, es decir, de principio a fin. Por ello, Solti pues, participa en todas las etapas de desarrollo de estos ensayos. En primer lugar, generando nuevas ideas de ensayos clínicos que tienen su origen en los investigadores asociados a Solti. Estas nuevas ideas tienen que plasmarse en un diseño concreto de ensayo que acaba desarrollándose en un protocolo de ensayo clínico donde ya viene recogida toda la información necesaria para llevar a cabo el estudio, quién puede participar, etcétera. En segundo lugar, entra el proceso de puesta en marcha, que implica procesos como la selección de qué hospitales van a participar en el estudio o también toda la parte administrativa que implica gran envío de cantidad de documentación a la Agencia Española del Medicamento y a los comités de ética para poder así finalmente recibir la aprobación y poder comenzar el ensayo. En tercer lugar, pues una vez se puede comenzar el ensayo clínico, Solti se encarga de llevar a cabo pues, toda la gestión del mismo a diversos niveles, dando apoyo a investigadores y centros participantes o monitorizando los datos del estudio para confirmar así que se está siguiendo todos los procedimientos establecidos según el protocolo. Y por último, una vez el estudio ha finalizado, desde Solti se lleva a cabo también todo el proceso de comunicación científica que implica la publicación de los resultados obtenidos en los ensayos clínicos para que así puedan ser conocidos por toda la comunidad científica y médica. En Solti, básicamente, se llevan 3 tipos de estudios que han dado lugar a 3 programas distintos. El primero es el programa de biomarcadores. En estos estudios, más que llevar a cabo estudios con un fármaco, lo que hacemos es tratar de buscar explicaciones de por qué hay un grupo de pacientes que se está beneficiando de un tratamiento y otros no, y que necesitarían un tratamiento alternativo. Por eso decimos que estas investigaciones no son intervencionistas al no interferir en el tratamiento habitual de los pacientes. Y para estos estudios pues es muy importante tener la información que nos pueden dar las muestras biológicas, principalmente pues biopsias tumorales. Luego tenemos lo que son ya los ensayos clínicos habituales y dentro de este grupo de estudios pues hay una variedad de tipos. Se buscan diferentes fármacos, terapias o estrategias, ¿no?, que puedan impactar en el beneficio clínico de los pacientes. Hay ensayos que tienen como objetivo, por ejemplo, buscar nuevas combinaciones de fármacos o, por ejemplo, ensayos que tienen como objetivo reducir los tratamientos o la dosis de los tratamientos, ya que se piensa que los pacientes no se pueden beneficiar tanto del tratamiento y, por tanto, así podemos disminuir las toxicidades. O otros ensayos pues, buscan el uso de un biomarcador para aplicar un fármaco determinado a ese grupo de pacientes. Y ya por último tenemos los estudios de ventana de oportunidad o estudios window, y este tipo de ensayos se llevan a cabo en la ventana de tiempo desde que un tumor de mama o otro tipo de cáncer es diagnosticado hasta que se lleva a cabo la cirugía del tumor. Se aprovecha esa ventana de tiempo pues, para estudiar un tipo de terapia o combinación de fármacos sin interferir con el tratamiento habitual de los pacientes. Actualmente, Solti tiene de unos 38 estudios activos, de los cuales 17 son estudios propios de Solti, en los que se intervienen todas las partes del proceso que explicaba anteriormente. Además, a través de pues, otras colaboraciones, también llevamos a cabo estudios iniciados por otros grupos u otros promotores. Y bueno, muchas gracias a todos y espero que este resumen pues, os haya ayudado a comprender mejor cuál es el papel de Solti y cuál es el objetivo del grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por contarnos la actividad investigadora que se realiza desde Solti, que sabemos que es muy importante y estamos muy orgullosos de ello. Simplemente comentaros que en este momento el estudio HOPE está cerrado
pero bueno, estaremos atentos a las novedades que salga al respecto y deciros que lo haremos, colgar en el YouTube las respuestas de las preguntas que aún han quedado en el tintero. Y ahora solamente despedirnos, solamente deciros antes que recordad que el 11 de mayo será en Instagram Live esa sesión con Lalo Saralegui, una paciente nuestra del Hospital Clínic de Barcelona, en el que bueno, pues tenemos ese contacto face to face o cara a cara con médico-paciente. Creo que será muy, muy interesante también para todos vosotros. Y sobre todo, animaros a que os volváis a conectar en el taller de Solti para pacientes del 10 de mayo, que se basará o intentará responder o dar explicaciones o, bueno, solucionar todas las preguntas que tengáis sobre efectos secundarios de diferentes tratamientos. Es un taller que estará coordinado por una gran oncóloga, la doctora Meritxell Bellet del Vall d'Hebron, y que también participará la doctora María Borrell. Recordad la fecha, 10 de mayo, igual como hoy, a través de YouTube. Está ya abierto el formulario de inscripción en la web de Solti en el apartado de pacientes. Animaros a seguirnos en redes sociales, que esto hoy en día es lo que tenemos que hacer todos, informarnos por redes sociales, así estamos, yo creo que ya ni al día, sino al minuto. Y repetir, muchas gracias por vuestra presencia aquí, por vuestras preguntas, un abrazo y hasta la próxima.